Muy buenos días para todos en Colombia y fuera de ella. Qué alegría saludarles una mañana más aferrados a la presencia, al poder, pero sobre todo a la palabra de Dios. En nuestro programa 50 días de Pentecostés nos corresponde en la mañana de hoy el día número 20. 20 días de devocionales, 20 días con el Espíritu Santo, 20 días con la palabra de Dios. Algo estará haciendo y tendrá que hacer algo la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de la consecuencia que conllevan las enfermedades espirituales. En este caso hablaremos acerca de la triste consecuencia que muchas naciones latinoamericanas, y no solamente en Latinoamérica, sino en todos los continentes de la tierra, han sufrido: los gobiernos defectuosos. Vamos a hablar acerca de los gobiernos defectuosos. Desde los principios de los tiempos, los seres humanos han tenido gobiernos defectuosos. Puedes ver los gobiernos en la antigüedad, los reyes de Gomorra, de Sodoma, los gobernantes de Babel, de todas estas ciudades que registra el libro de los comienzos, el libro del Génesis. Tenían gobiernos defectuosos que daban como resultado leyes defectuosas, poblaciones defectuosas, ética y moral defectuosa. Posteriormente, si podemos analizar algo de los libros históricos, nos daremos cuenta que existió en el reino del norte un rey llamado Acab. Este rey se casó con su esposa Jezabel, que no era judía, y que trajo algo que se llama un sincretismo religioso a Israel y que permeó las esferas del gobierno israelí de la época. ¿Qué es el sincretismo religioso? Una mezcla de diferentes prácticas, costumbres, sacrificios, holocaustos, como lo entendamos mejor, que unifican las prácticas y la cultura, hablando religiosamente, de una nación. Entonces, lo que hacía Jezabel era tomar de aquí, de los Baales, tomar la adoración a Cera y tomar la adoración a Jehová, y hacía una cultura religiosa para el reino del norte, cosa que fue un gravísimo pecado. Ahora, el pueblo vivió en una constante falta de paz, ataques, guerras, necesidades. De hecho, el reino del norte es el primer reino que cae cuando fue llevada cautiva la nación de Israel, año 722 a.C., por mano de los asirios. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a los gobiernos defectuosos? Libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 2, dice lo siguiente: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Cuáles son las situaciones y cuál debe ser la actitud que como cristianos debemos tener ante gobiernos defectuosos? Hay una regla en la vida cristiana. La Biblia nos invita a orar, a honrar por los gobernantes, sean o no sean de nuestro agrado. Yo no soy partícipe, ni adepto, ni simpatizo con el gobierno de turno colombiano, pero la Biblia me anima, me aconseja respetar al gobierno. Pero hay un pero. Y es que cuando las leyes gubernamentales de una nación, de una sociedad, de una comunidad sobrepasan los principios de la ética y la moral cristiana, entonces la honra y la sujeción
a los gobiernos defectuosos no se puede permitir, no se puede dar. Claro, tenemos que respetar y honrar a los gobernantes, sean o no sean de nuestro agrado. Pero cuando hay gobiernos que nos obligan a respetar cosas que no se pueden respetar porque sobrepasan los límites de la conducta cristiana, a honrar a gobiernos que sobrepasan con sus leyes y con sus locuras, a Efesios, los límites de la moral y la ética cristiana, hay que hacer un pare ahí. ¿Cuál es el remedio? ¿Qué es lo que deberíamos hacer como cristianos? Amados, tenemos que entender que nuestra posición siempre va a ser orar por los gobiernos. Pero el pueblo de Dios tiene que sentar una voz, y no una voz de protesta, sino una voz de anunciación. ¿Anunciación de qué? Nosotros no protestamos, nosotros anunciamos la palabra, cosas diferentes. Mientras que las revoluciones protestan, las revoluciones sociales, humanitarias protestan, el pueblo de Dios anuncia las verdades del Evangelio. Por eso, no importa el país donde te encuentres, si tu gobierno te lleva a participar, a permitir, a querer ver bueno lo malo, entonces hay que hacer un alto, porque no se puede ser fiel a un gobierno que lleve al creyente, al cristiano, a sobrepasar los límites de la moral y de la conducta. Claro, hay que anunciar el Evangelio. Recuerda, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Orar para que Dios levante gobernantes, dirigentes, temerosos de la palabra, temerosos de los principios, con sentido común, no con sentido anormal. Y posterior a eso, que Dios los levante, hay que salir a las urnas a votar por ellos. Hay que salir a las urnas a votar por la persona con principios, con valores, con principios de reino, con principios bíblicos. El Señor nos ayude, el Señor nos dé paz en nuestra nación, el Señor nos guarde, que Colombia sea guardada de cualquier brote que quiera destruir con los principios del reino. Que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y guarda nuestra nación. Bendecimos, Señor, y yo suelto palabras de bendición, de vida. Palabras de edificación sobre mi nación, Colombia, sobre sus gobernantes. Que el temor tuyo toque las esferas del gobierno nacional, los ministerios, que quites a quien tengas que quitar y que pongas a quien tengas que poner en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, recuerda, soy el pastor Miguel Ochoa. Ha sido un gusto saludarte desde nuestra iglesia, la Comunidad Cristiana de Soacha, una iglesia perteneciente al Concilio de las Asambleas de Dios, una iglesia comprometida con la extensión del reino aquí, pero también allá. Dios te bendiga.